Buenas noches, querida audiencia. Estamos ahí juntos como los martes y otros martes. Les saludo en la paz del Señor. Gracias por estar compartiendo este tiempo juntos. Y queremos en esta noche poder hablar de cosas tan importantes como las que veníamos hablando, de la fe, la esperanza y el amor. En este día nos proponemos hablar acerca del amor. ¿Qué es lo que nos dice la palabra acerca de todo esto? Y nosotros, en este tiempo, como el mundo que estamos viviendo, nos ha traído un montón de novedades, vendría a ser, de novedades o de cosas que tenemos que manejar, saber manejar, y que es esta dualidad de lo que está pasando en el mundo, de las vivencias que tiene el mundo de hoy, que nosotros somos participantes por estar en este mundo, y que nosotros tenemos la dualidad de poder mirar también las escrituras, qué es lo que nos advierte y qué es lo que nos dice de todo lo que está aconteciendo, porque esto estaba escrito ya en la palabra de Dios. Pero yo buscando cómo relacionar el amor humano y el amor de Dios hacia nuestras vidas, es lo que nosotros vamos a ver en esta noche. Porque Dios dio un valor al ser humano que proviene de Él, pero en sus pasiones, en sus yerros, el ser humano ha trastocado ese amor de Dios, haciendo que el amor se vuelva lo que se llama el odio a lo que es lo verdadero, lo bueno, lo amable, lo que Dios implantó para que nosotros como seres humanos pudiéramos vivir en paz y pudiéramos vivir en armonía. Y yo estaba mirando qué es lo que Dios nos propone a nosotros. En el Nuevo Testamento se traduce amor en términos griegos como ágape, o sea que es la unidad que se designa del amor y del origen divino del Padre hacia el Hijo, que está en Juan 3:35, en la palabra, en el libro de Juan, donde se usa relacionado ágapo de Dios al mundo. Y esta palabra tan importante que es ágape me está hablando de la unidad, ¿no? Y dice Juan 3:16, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El Padre ama al Hijo y todas las cosas las ha entregado en sus manos. Y Lucas 10:25 al 29, consultando Jesús sobre cómo se heredará la vida eterna, afirma acerca de las escrituras en el Antiguo Testamento: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente y al prójimo como a ti mismo. Así está diciendo esto, que era lo que nosotros decíamos, que el Señor ha dado ese amor para que nosotros viviéramos en esto. Esta distorsión de lo que es el amor a ciertas cosas, no como el Señor lo ha determinado, trae una rivalidad entre la verdad y entre la mentira. Y otra de las oportunidades, Jesús dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. El que recibe al reino de Dios como un niño no entrará en él. O sea, el que no recibe el reino de Dios como un niño no entrará en él. ¿Qué es lo que está pasando con el ser humano que tiene tantos problemas, tantas faltas en la relación de unos con otros? Porque hay fuerzas y temores y anhelos, ambiciones que distorsionan que el amor de Dios verdadero no encaje con lo que Dios nos está mandando y nos está diciendo en la palabra que debemos esforzarnos para alcanzar. Y Dios hacia el mundo, en Romanos 5:5, traza el resultado de la justificación. O sea que Dios
nos ha justificado por medio de la esperanza que no avergüenza, por el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, por el Espíritu Santo que nos fue dado, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Eso es lo que Dios está dándonos a entender a nosotros, que Él nos justificó a nosotros y esta justificación que nos dio para que nosotros pudiéramos vivir en paz está distorsionándose en los días de hoy por las guerras, por las ambiciones desmedidas, por los países que están rivalizando con los comercios, con las ganancias, con las cosas que el hombre está haciendo, distorsionando lo que el Dios poderoso que nos creó y nos ha dado para que nosotros disfrutemos, pudiera estar cayendo en algún momento como humanos, y por eso tenemos los conflictos que hoy estamos viendo. Y en 2 Corintios 6:1 dice: así pues, nosotros como colaboradores suyos os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. La gracia es el regalo inmerecido que Dios nos ha dado para que nosotros podamos tener comunión con Dios. Porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en días de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Dios nos está llamando a que nosotros podamos tener esa comunión con el Señor y nos está ofreciendo esa salvación tan grande que ha venido a través de Jesucristo. Esto nos muestra la reconciliación de Dios con el hombre. En el Antiguo Testamento, el Señor proclamó preceptos y ha dado conceptos de lo que Dios quería con el ser humano. Y esto era como padre que nos estaba aconsejando, y después con la venida de Jesucristo para salvarnos a nosotros como pecadores, como aquellos que habíamos transgredido la ley de Dios, nos ha marcado un rumbo. Y esto nos muestra la reconciliación de Dios con los hombres. En 1 Corintios 13:12 dice: ahora vemos, por ejemplo, en un espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Eso es lo que nos está diciendo. Y ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Nos está hablando de reconocer al Dios de amor, de misericordia, y al Dios que ha dado a su Hijo para que nosotros fuésemos reconciliados con Él, y para que el Señor pudiera actuar y sus preceptos, sus mandamientos pudieran gobernar el mundo de los vivos, de los hombres y las mujeres y de todo lo que reina en el planeta, porque todas estas cosas que han venido transgrediendo las leyes de Dios, el mundo se ha distorsionado y la naturaleza también se ha corrompido, y hay muchos problemas que deberíamos estar solucionando si hubiese una armonía y si hubiese una coordinación con lo que Dios nos está mostrando. Y acá en Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo, ya lo habíamos estado hablando esto, a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Esta vida eterna que Dios nos está ofreciendo está en su amor, en su misericordia, es parte de la creación, de aquello que Dios había dado al hombre para que pudiese sojuzgar la tierra y para que pudiese tener y cuidar la naturaleza y para que pudiésemos vivir en armonía. Fue traspasada justamente por la falta de amor, por la falta de acuerdo, por las ambiciones desmedidas. Pero Dios está haciendo que nosotros podamos entender lo que es la reconciliación, como dice la palabra. Y este es el amor que el Padre hacia el Hijo y del Hijo hacia su iglesia, porque Dios trazó un plan de que su pueblo
formase un cuerpo que es la iglesia de Jesucristo, porque así en Efesios 5:25 dice, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, ofreciendo la purificación en el lavamiento del agua por la palabra. O sea que el Señor estaba haciendo esa obra para que nosotros, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese manchas, ni arrugas, ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin manchas. Todo esto que nos propone el Señor por la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario es lo que el Padre hizo, y el Hijo, aceptando dar su vida para salvar aquellas vidas, aquella iglesia que había comenzado desde el principio a formarse desde la antigüedad, esa comunión que podían tener los hijos de Dios con el Señor. Eso fue extendido para todos, aun para aquellos que no creían y para aquellos que no merecían. Efesios 5:29 dice, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo y de su carne y de sus huesos. ¿Cómo se entiende esto? Claro, porque Jesucristo es la cabeza y nosotros como iglesia, dice la palabra, que somos el cuerpo de Cristo. Por eso dice que somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Él dio su sangre, derramó su sangre, Él sufrió en la cruz del Calvario para darnos esa salvación tan grande que nadie podía hacer en su lugar. Por eso yo, seleccionando todas estas escrituras y mirando lo que es el fundamento de las escrituras en Dios, el amor, es la misma esencia de su ser. O sea que el Señor nos ha dado una esencia de lo que nosotros debemos vivir como personas, como seres humanos, pero como sus hijos. Y de ahí que el pecado tenga como consecuencia la división, la separación y alienación, y también el énfasis en insistir y centrar el comportamiento humano en el amor de Dios y al prójimo. Y este amor tiene que ser genuino con Dios y tiene que provenir del mismo Dios y de una relación viva por Jesucristo, por medio de Jesucristo, de ese Hijo de Dios que vino a morir por nosotros y que pudiera hacer que el odio que despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. Así dice la palabra y así lo menciona en las Escrituras. Proverbios dice, el odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. Esto es el amor de Jehová, Dios, hacia su pueblo en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, el Dios se lo denominaba Jehová en el lenguaje del pueblo antiguo. Y él estaba hablando de todo lo que acontecía en el mundo, en los distintos libros del Antiguo Testamento, cómo el pueblo se rebelaba, cómo comenzaron las rencillas, la primera muerte de Abel, hecha por Caín en el huerto del Edén, cómo el odio, las envidias, los celos, las contiendas, todo eso que es parte del odio del ser humano que se engendra en el corazón por distintas razones, es lo que Dios está tratando en la palabra para que la gente, el pueblo, se reconcilie de verdad y que pueda confesar vuestras ofensas unos a otros y orar unos por otros para que seamos sanados. Dice, la oración eficaz del justo puede mucho. O sea que en el Nuevo Testamento, en Santiago 5:16, es lo que leíamos recién, que el Señor nos está aconsejando que la única manera de quitar la rivalidad, de quitar todos los odios, de hacer justicia, de amar misericordia, de amarnos unos a otros y de amar a Dios, como dice la palabra en otros párrafos, ese que es confesar nuestras ofensas. Porque cuando hay odios y el odio permanece,
trae muchos conflictos y problemas en el corazón del hombre. Y eso se pasa de generación en generación y de los padres a los hijos, y cuando hay esas guerras internas en la familia, sin duda que trae muchos problemas y muchos conflictos, y trae algo que hace que el ser humano comience a tener odios, a tener recelos, a tener envidias, a crear cosas que su mente quiere restaurar, pero sin la verdad de Jesucristo y sin la palabra de Dios y sin la revelación de lo que nosotros debemos entender como humanos, no hay remedio. Dice Primera de Pedro 4:7, más el fin de todas las cosas se acerca. Nos está diciendo que el fin de todo se está acercando. Y hoy en día se está hablando mucho acerca de cuándo viene el fin del mundo, de qué es lo que está pasando, de que si hay guerra, de que si hay tantas cosas, de que hay pandemias, de que hay tantas cosas que algunos dicen que son creados, todas esto que va en contra del ser humano por principios de que quieren tener más poder, de quién puede tener más caudal de dinero, de quién puede sojuzgar al otro, de quién puede gobernar el mundo. Dice, el fin de todas las cosas se acerca y nos aconseja, sé pues sobrios. O sea, sobrio me está hablando de alguien equilibrado. Y velad, dice, velad. ¿Qué quiere decir velar? Estar atentos, no estar distraídos. Y en oración, dice, o sea, sed sobrios y velad en oración. Y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. O sea que el amor es el único que puede hacer que nosotros como humanos podamos restaurar todas esas contiendas, esas guerras, esas diferencias, esos odios, esa sed de venganzas. Y dice en el Antiguo Testamento, dice, se manifiesta el amor hacia los semejantes, dando como ejemplo a Jacob y Raquel, y David y Jonatán. Jacob y Raquel eran enamorados unos de otros y así fueron como formaron un hogar. Y David y Jonatán era el amor de hermano, el amor apreciado hacia el otro, que uno le da su amistad, su amor, y comienza a tener una amistad y mucho más. O sea que esto que está hablando la palabra nos está aconsejando y nos está diciendo que lo que está aconteciendo no está ajeno a lo que dice la palabra. El amor humano a las riquezas, a la fama, a los placeres desmedidos, no compartir con los demás, con los necesitados, amadores de sí mismo, sin misericordia, todo esto trae esas contiendas. Y el amor humano se representa cuando Jesús habló en el joven rico, que se acercó a Jesús y le preguntó, ¿qué debo hacer para ser salvo? Porque he guardado los mandamientos. Y Jesús le respondió, aún te falta una cosa, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres, y ven y sígueme. Y el joven se fue muy triste porque era muy rico. O sea que él tenía en su corazón el deseo de estar con el Señor, de poder agradarle a él, porque había guardado sus mandamientos, pero tenía un pero, que él amaba las riquezas. Y hoy en día, por amor a las riquezas, hoy en día se mata, se transgreden las leyes, se hacen negocios deshonestos, se producen las guerras, se hacen los tratados para que si el que muere, muere, y no les interesa todas las demás cosas. Si se contamina el planeta, no importa, total, los que se mueren son los que están en ese lugar donde se hacen cosas que no se deben hacer, porque lo que está pasando hoy en día, que hay mucha contaminación por aquellas cosas que crearon, y sabe que el único que tiene potestad sobre la creación y que sabe lo que va a acontecer es Dios. Porque Dios le ha dado capacidad al hombre, inteligencia, para poder ser inteligente y crear cosas para bienestar,
un bienestar para todos. Pero cuando el ser humano crea cosas que no sabe cómo gobernarlas, después no sabe, crea máquinas y cosas en contra, pero no sabe cómo hacer retroceder para que todas esas cosas que acontecen contaminando y trayendo mal, no sabe cómo solucionarlo. Y esto es lo que produce que nosotros estemos en la condición de hoy en día. Jesús dijo, cuán difícilmente entrará en el reino de los cielos las que tienen riquezas. ¿Riquezas de qué? De apetitos, de cosas que están fuera de la ley de Dios. Esto produce guerras, contiendas y divisiones en los países y en las familias. Y en los países porque hay muchas cuestiones de negocios. Pero el Señor nos sigue diciendo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y este es el amor que nosotros debiéramos tener como padres a nuestros hijos, porque tenemos que guardar el futuro de nuestros hijos y todas las cosas han de entregarse en sus manos. Que Dios nos ayude. Yo mirando lo que considera el Señor como principios, la fe, la esperanza y el amor. El ser humano, basado en las Escrituras, tiene una esperanza de vida eterna en Jesucristo, el que dio la vida por nosotros y que pagó el precio tan grande que por causa de venir a redimir a nosotros se entregó a sí mismo sin ser ningún ser que tenía culpabilidad de nada, más que tenía puro amor. Vino a dar su vida por nosotros en pago del rescate para que nosotros tuviéramos perdón y vida eterna. Él pagó con sus llagas, con los golpes, con todo lo que Él sufrió en la cruz del Calvario, pagó nuestras rebeliones, curó nuestras heridas, sanó nuestras enfermedades y dice que por la sangre de Jesucristo derramada allí, que pagó el paga del pecado de la humanidad, lo hizo de una vez y para siempre y no hay nadie que reemplace a la cruz de Jesucristo. Y ese amor tan grande lo irradia Dios Padre, Dios Hijo y el Espíritu Santo que está con nosotros. Por eso esta reflexión, que el amor es lo más grande, porque por amor Jesucristo dio su vida por nosotros. Que nosotros tengamos en cuenta esto para poder reflexionar y para saber que cuando nosotros nos acercamos al Señor, nuestra vida cambia, cuando lo hacemos realmente con fidelidad y creyendo que Dios es nuestro Padre Celestial y con la verdad de Dios en nuestro interior. Así que en esta noche damos gracias por la palabra de Dios y damos gracias por lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Y dice, yo leo un pequeño párrafo de lo que está diciendo el Señor acerca de lo que es el amor y dice, si tuvieses profecías y entendiese todos los misterios de toda la ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que traspasase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza en la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Está diciéndome que todo esto va a terminar un día por la promesa de Jesucristo para la vida eterna. Dice, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. O sea que decimos, leemos y en parte es lo que estamos conociendo. Mas cuando venga lo perfecto, cuando venga Jesucristo,
Entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Nos está aconsejando que tomemos la responsabilidad de un adulto para pensar en todas estas cosas de lo que nos aconseja la palabra de Dios. Ahora vemos por espejo, ahí habíamos leído esa porción, ahora vemos por espejo, como por un espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Entonces voy a estar como lo que el Señor dice. Y ahora permanece la fe, la esperanza y el amor, y estos tres, el mayor de ellos es el amor. Así que en esta noche, gracias a toda la palabra del Señor y los consejos de Él, y hacemos una oración corta por aquellos que necesiten. Padre, te damos gracias en esta noche por tu consejo, por tu palabra, por tu amor tan grande, por Jesucristo y por esa sangre vertida allí en la cruz para limpiar nuestros pecados. Señor, te rogamos que si hay allí del otro lado alguien que necesite de ti, que quiera conocerte a ti, Señor, y que puedas entrar en su vida para aconsejarle y para darle esa vida eterna, Señor, mira su corazón y oye su oración y contesta su petición y su necesidad. Así también aquellos que están enfermos allí y que puedan estar oyendo esta palabra, que por esa llaga Jesucristo nos sanó. Oh Señor, pon tu mano de misericordia y sana esa vida que cree en ti. En el nombre de Jesucristo te damos gracias por todo lo que nos has dejado, todo lo que nos das cada día. Bendecimos tu nombre y te damos muchas gracias y te alabamos. En el nombre de Jesucristo. Amén. Así que nos vemos el próximo martes y damos gracias por aquellos que están conectados con nosotros. De a conocer esta palabra porque estamos en tiempos peligrosos y Dios nos está ofreciendo ese regalo tan grande de su amor. Dios les bendiga.